Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Luis Trujillo, aquí de Reno, Nevada. Vengo de la comunidad de la Catedral de Reno. Y en este momento, mis hermanos, vamos a decirle gracias a Dios Padre, porque nos permite que a través de estos micrófonos, a través de estos aparatos, estemos unidos en una misma sintonía, en una misma colección, a través del Espíritu Santo, que nuestro Padre bendito, bueno, generoso, derrame su sabiduría sobre este pecador y a ustedes les abra esos oídos espirituales para que escuchen el mensaje que el Señor trae para cada uno de nosotros y que nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro cuerpo, nuestra mente sea esa tierra fértil donde el Señor puede sembrar, y nosotros cuidar y cultivar esa semilla para más adelante poder ver el fruto. Y vamos a compartir el Salmo 32, mis hermanos, y dice la palabra de Dios: dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichosos el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él forma el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios, mis hermanos. Qué bonito, mis hermanos. Y dice que el Señor va formando el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a compartir la primera lectura, carta primera de San Pablo a los Corintios, del 3, versículo 3 del 1 al 9. Hermanos, por mi parte no puedo hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerar, como tampoco ahora. Ya que siguen siendo carnales los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y que se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿a quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simple servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que recibió del Señor. Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega vale algo, sino Dios que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega, sin embargo, en cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado, porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificado de Dios. Palabra de Dios. Mira, mi hermano, hermana, qué palabras tan hermosas que dice Pablo a los Corintios, que les habla como hermanos carnales. ¿Y por qué como carnales? Aquí dice que todavía existe el celo, las discusiones, la división, mis hermanos. Aquí Pablo dice que unos dicen que son de Apolo y otros dicen que son de Pablo. Y esta lectura, mis hermanos, esta mensaje, que se les dio a los Corintios, es algo que sufrimos como iglesia, desde arriba, mis hermanos, hasta abajo. Muchos de nosotros sintemos que tal persona es con la que yo debo estar, es a la que yo debo apoyar, porque la otra persona, que fulano, que mangano, todo eso, dice Pablo, que está demostrando que simplemente somos seres carnales. No ha llegado ese momento donde
el Espíritu de Dios nos una en el misma sintonía, porque si tuviéramos todos en la misma sintonía del Espíritu Santo, mis hermanos, no hubiera de lo que está hablando aquí Pablo, no hubiera divisiones, no hubiera yo decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Si sigamos leyendo más abajo donde dice que Apolo regó, Apolo hizo su parte que tenía que hacer, pero el que hace crecer, el que en otras palabras, mi hermano, el que te sana, el que te levanta, el que te da la sabiduría, el que te va levantando con dones, con prodigios, es nuestro Dios. Apolo simplemente fue un regador que regó una planta, un árbol. Y yo te decía al comienzo, mis hermanos, que hay que abrir nuestro corazón para cuidar y proteger esa semilla que es la palabra de Dios. Porque va a haber muchas personas en el camino que lo van a regar, mis hermanos. Pero tu parte es cuidarlo, tu parte es que y el Dios te va a ir ayudando, te va a ir dando esa sabiduría para que podamos llegar algún día a crecer espiritualmente y dejemos de ser esos niños de leche, esos niños que tenemos miedo, esos niños que miramos los defectos de todos los demás, mis hermanos. Una persona que estamos carnalmente, miramos los defectos de todos, mis hermanos, pero no miramos los nuestros. Y qué triste, mi hermano, qué triste es cuando miramos todos los defectos, pero no miramos los nuestros. Y queremos que los demás se salven, pero ¿acaso te quieres salvar tú, mi hermano? Porque para salvarnos nosotros, mis hermanos, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos para agradarle a Dios. Y muchas veces, mis hermanos, no estamos dispuestos a dar ese paso, a retirarnos un poco más, a sentir que no podemos retirarnos más, mi hermano. Nos da miedo sentir que yo no puedo seguir a Dios, yo no puedo orar, yo no puedo perdonar, nos da miedo. Pero si hacemos eso, damos nuestra parte y nos esforzamos, Dios va a hacer esa parte ese momento donde tú y yo sintamos que no podemos, es cuando Dios entra en acción en nuestras vidas. Pero tiene que haber una persona dispuesta, un corazón abierto a luchar para agradar a Dios, mis hermanos. No es fácil caminar, no es fácil agradar a Dios, mis hermanos. Mira, y en estos tiempos, mis hermanos, te voy a compartir algo que he estado mirando y te invito a que simplemente lo pienses. No tienes que aceptar mi opinión, pero pienso que estamos viviendo una etapa donde como que el pecado es algo normal en nuestras vidas, mis hermanos. Pecar es normal, lastimar a las personas, adulterios, mentiras, tantas cosas que estamos haciendo, y todo eso es pecado. Estamos creciendo tanto esa barrera del pecado por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, porque le estamos dando un libertinaje, mis hermanos. Nuestros jóvenes están viviendo una vida llena de libertinaje, mis hermanos. Y todos los que tienen jóvenes, todos los que tienen redes sociales, miramos cómo nuestra juventud mundialmente, mis hermanos, están perdidas en el alcohol, en el mundo, mis hermanos. Y muchas veces te decía esto, te comparto esto, porque hemos perdido el temor de pecado, de pecar y fallarle a Dios y tener esa barrera donde el pecado nos divide. Recuerden, mis hermanos, que Dios nos ama como sus hijos. Dios nos quiere y nos ama, pero Dios detesta el pecado. Dios aborrece el pecado. Y si muchas veces como buenos cristianos, dice aquí Pablo, todavía son unos niños, todavía llega el mar, dice la palabra de Dios, que no podemos ser como olas, que el mar las hace y las viene. Muchos de nosotros somos esos cristianos, mis hermanos. Hoy soy cristiano, pues mañana no soy cristiano. Hoy sí, mañana no. Depende cómo nos sintamos, y eso no se trata, mi hermano. Se trata que seguir a Dios es seguir a Dios, no importa en la situación que estemos. Muchas veces, mis hermanos, y aquí con la misma palabra dice que Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Muchas veces, mis hermanos, cuando tú y yo estamos en un procedimiento de empezar a crecer, de empezar a aceptar a Dios,
Muchas veces, mis hermanos, el desánimo, la lucha es muy dura en esos momentos cuando estamos como que queriendo dar nuestros primeros pasos, porque dice la palabra de Dios que somos como niños. Cuando estamos dando esos pasos, los que son papás y los que han visto cómo empieza a caminar un niño, ese niño, muchas veces hay niños que se levantan de repronto y empiezan a caminar y empiezan a correr, pero a las 2 semanas o que ese niño se cae, se golpea, ese niño agarra miedo, mis hermanos, y ese niño dura tiempo para volver a caminar. Muchos niños tenemos que empuchar los nuevos, detenerlo de las manos, buscar 1000 maneras, ponerles una toalla de 1000 maneras para que ese niño vuelva a agarrar la confianza y vuelva a caminar, mis hermanos. Tú y yo somos esos niños espirituales, mis hermanos. Muchos de nosotros llegamos, corremos, pero nos caemos o viene la primera prueba, mis hermanos, y nos asustamos. Nos asustamos, mis hermanos. Y viene el desánimo. Muchos se dilatan en despejar. Muchos nos dilatamos en soltarnos al caminar de Dios. Y al correr del tiempo, mis hermanos, y ahora sí que al correr de los años de estar perseverando, cayendo y levantando en este caminar, resbalando, en este caminar que es tan hermoso, pero a la vez es tan difícil, este caminar que a veces como servidores, y a veces que platico con los servidores que conozco de hace 15 años, 14 años que tenemos en este caminar y nos reímos de lo que como empezamos y al punto que voy, mis hermanos, que este caminar con Dios es muy hermoso, pero es un caminar de practicar diario. Y a través de los años, a través del tiempo, vamos experimentando que tenemos un Dios más hermoso de lo que imaginamos, un Dios bueno más de lo que imaginamos, un Dios que está dispuesto a recibirte nuevamente, a levantarte nuevamente. Pero volvemos, el pecado, mis hermanos, ese pecado es el que nos mortifica, el que nos hace que nos sintamos indignos, miserables, mis hermanos. El que muchas veces por un lado, por otro lado, nos hace sentirnos, nos infla, nos hace sentirnos que yo no necesito a Dios. O muchas veces, con más tristeza, mis hermanos, nos hace sentir que Dios necesita de ti, de mí, que Dios depende de ti, de mí, mi hermano. Y hay que ser humildes, decía el Evangelio del domingo, que cuando te inviten a una fiesta no lleguemos y tomemos el mejor lugar, porque puede llegar el dueño de la fiesta con otro invitado especial y te puede decir: levántate y déjale esta silla a esta otra persona. Decía el Evangelio que hay que ser humildes y esperar, no importa el lugar. Muchas veces, mis hermanos, como hijos de Dios, queremos los mejores lugares, queremos los mejores puestos, queremos los mejores milagros, porque yo soy un hijo de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, oyemos, pero no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios. Yo hablo por mí, mi hermano, y yo a veces que platico con mi esposa y le digo a mi esposa: amor, le digo, muchas veces este caminar te va mostrando lo hermoso, lo divino, todo. Digo, pero muchas veces llega el momento donde uno va mirando que el caminar, seguir a Dios es como dice su palabra, que hay que entrar por la puerta angosta. Entre más camina uno, la puerta se va haciendo más angosta y se va haciendo más difícil, mis hermanos. Se va haciendo más difícil, se va haciendo más cansado, se va haciendo todo, se va haciendo más porque el camino se va haciendo más chico para agradarle a Dios. Y muchas veces lo que queremos es agradarle a Dios, pero agradarle a Dios de una forma donde yo me pueda sentir cómodo, de una forma donde yo me pueda sentir alegre. Y todos tenemos miedo, mis hermanos, a muchas palabras de la Escritura, porque la Escritura, esa palabra es perfecta, pero muchas veces hay capítulos que no queremos entender, hay pasajes de la Biblia que no quisiéramos leer, mis hermanos. Hace 2 domingos pasados, donde dijo el Señor que Él venía a traer fuego al mundo y división al mundo, mis hermanos. ¿Qué palabras? Y muchas veces, mis hermanos, cuando oímos ese evangelio a la ligera, no lo analizamos, pero poniéndolo a analizar, hermanos, muchas veces cuando en una casa hay un convertido y 3 no están convertidos, ya hay una guerra en esa casa, porque ya no salen de acuerdo, mis hermanos.
Porque el que se convirtió, porque el que se enamoró de Dios quiere que los demás estén enamorados y los demás no están enamorados. No estamos de acuerdo, mis hermanos. Pero al principio dice, yo vengo a traer el fuego del Espíritu Santo, ese fuego para purificar, para limpiar. Y es de lo mismo que está hablando aquí Pablo a los corintios, que nos habla como hermanos carnales, porque aún seguimos siendo niños, aún seguimos con toda esta lucha, mis hermanos. Porque la misma palabra de Dios le dice que cuando su pueblo se une en una sola voz, en un solo espíritu, cuando estamos en una sola sintonía, mis hermanos, es cuando en las comunidades, es cuando miramos que Dios se derrama y hace esos milagros tan grandes, mis hermanos, que a veces no queremos creer, pero es cuando estamos dispuestos como hermanos a dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Cuando estamos dejándonos que llegue ese mensajero, que llegue ese servidor de Dios a regar. Pero Dios al final del camino te va a ir levantando. Dios te va a ir mostrando muchas cosas a ti y a mí, mi hermano. Dios nos va dando sabiduría, nos va dando un discernimiento. Dios nos va alejando de muchas cosas del mundo, mis hermanos. El mundo no es malo, pero hay cosas que no son de nuestro agrado. Y hay cosas que van a ser nuestra perdición. Y Dios nos va dando ese discernimiento, mis hermanos. ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué decisión debo tomar? Yo en lo personal, mi hermano, y hay algo que yo tengo miedo y te lo confieso como hombre que soy de Dios. Estar enfrente de una persona que está enferma, mi hermano. Cuando tú oyes hablar esos testimonios, mi hermano, a mí me da miedo. Y yo soy una persona que trata de seguir al Señor. Y mirar muchas veces cuando una persona ya está, cuando un doctor, una persona le ha dicho que a lo mejor ya no hay mucha esperanza, mi hermano. Es ver cómo las personas cambian, cómo las personas se transforman, cómo ver muchas personas están planeando lo que van a dejar. Todo eso, mi hermano, yo le tengo miedo. Te lo confieso, como hombre primero y como servidor de Dios, no debería de ser. Pero volvemos aquí a la palabra de Dios. Hay cosas, mis hermanos, que aún están en nuestra lucha. Hay cosas que aún estamos batallando. Hay cosas que aún la carne nos la sigue dominando. No hemos podido dar completamente el paso a una conversión. Estamos en esas luchas, estamos en esas van y vienen. Cada uno de nosotros tiene sus propios retos, cada uno de nosotros tiene sus propias enfermedades, cada uno de nosotros tiene su propia historia y cada uno de nosotros tiene un sufrimiento diferente, pero cada ser humano en la tierra, mi hermano, padece por algo. Cada ser humano, mis hermanos, estamos en una lucha, en un miedo. Muchos experimentamos el abandono en el Señor cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad porque ya no puedo más. Haz lo que tú quieras. Muchas veces cuando soltamos eso, cuando ya nos damos por vencidos, en mi experiencia propia yo pienso que es cuando Dios dice, esperaba que me dijeras que te cansaras de luchar para que me permitieras actuar en tu vida, mi hijo. Yo a veces, eso son palabras mías, mis hermanos, que a veces sí lo he sentido cuando digo, Dios, ya no puedo más, ya no quiero luchar, ya me cansé, haz lo que tú quieras ya. Como que siento que el Señor me ha dicho, esperé que te cansaras, esperé que llegaras a este momento para que me dejaras actuar yo. Déjame actuar. Y muchas veces, mis hermanos, no le damos la oportunidad al Señor de actuar, de cómo nos levante. Muchas veces no le damos la oportunidad al Señor, que el Señor nos levante, que el Señor nos muestre por qué nos ha escogido, porque somos escogidos, porque el Señor te ha llamado a su servicio, porque el Señor te ha llamado el día de hoy a que escuches este mensaje, porque el Señor tal vez te ha metido la inquietud de que lo conozcas, porque el Señor tal vez te ha dicho, no has venido, yo te puedo salvar de esa enfermedad. Lo que para el hombre es imposible, para mí es posible. Vamos a ir al Evangelio, mis hermanos. Los dejo con esas palabras y vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, mis hermanos. El Evangelio del día de hoy es el Evangelio de San Lucas, del
4, del 38 al 44, y dice la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre, y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre, y ésta desapareció enseguida de ella, y se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios, gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también en las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de todo Judea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí, mi hermano, en el Evangelio le damos continuidad a lo que estábamos hablando. Aquí dice que Jesús llegó a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro encontró a la suegra enferma. Y dice que le dijeron que hiciera algo para curar a la suegra de Pedro, y dice que increpó y la fiebre desapareció, y ella se levantó a servirlos. En Corintios nos decía que Apolo regó, pero que el Señor levantó. Aquí el Señor reprende a una enfermedad, y esa persona, una persona con fiebre, ¿cómo está, mi hermano? Derrumbada, sin ganas de hacer nada, muchos con 3 cobijas encima, muchos temblando, muchos bañados en sudor, pero no eres una persona activa, estás en un lugar que no te permite ser activo. Hay algo que te impide que tú seas activo, que estés de pie, que estés en movimiento. Y dice la palabra de Dios que al momento desapareció la enfermedad, la fiebre, y ella comenzó a servirlo, se levantó. La persona, ¿cuántos de nosotros estamos no en una fiebre, pero no estamos levantados, mis hermanos? Estamos derrotados, estamos enfermos de otra situación, de otra enfermedad que nos impide levantarnos, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros caminamos porque tenemos que caminar, pero el peso de la vida, el peso de la vida, de los problemas, de lo que estamos viviendo es demasiado? Tal vez las preocupaciones de tu enfermedad, tal vez las preocupaciones de los problemas en tu hogar, tal vez las preocupaciones de tu trabajo, tal vez estás preocupado porque no tienes que dejarle a tus hijos el día que te mueras y te sientes cansado. Tal vez estás viviendo una vida doble, tal vez ese adulterio, eso de tener 2 personas en tu vida se ha complicado. Estás en el momento donde ya no quieres tal vez estar con ninguna de las 2 personas, pero el miedo se apoderó de ti. O tal vez estás con la persona que no quieres estar y quisieras estar con otra persona. Tal vez te sientes culpable por lo que está pasando en tu casa. Tal vez te sientes culpable por lo que está pasando en tu vida. Yo no sé, mi hermano. Yo no sé lo que tú estés pasando. Pero si hay algo que está impidiendo que tal vez tú y yo estemos de pie, estemos en movimiento y estemos dando un servicio. Podemos estar dando un servicio en la comunidad de Dios, en el hogar de Dios. Tal vez en el lugar que Dios nos tiene sirviendo. Tal vez en tu hogar. Porque aquí estaba la suegra de Pedro, estaba en su casa y Jesús estaba de visita. Y no nomás Jesús, había más personas y esta mujer se puso a atenderlos en su hogar. Muchas veces nosotros en nuestro hogar no sirvemos, mis hermanos, con respeto te digo esas palabras. No sirvemos como parte de la familia que estamos. Porque no tenemos esa alegría de servirlo.
como padre, como hermano, tal vez no sirvemos. Como hijo, como esposo, como esposa, tal vez no estamos haciendo nuestra parte en nuestro hogar, mis hermanos. Pero sí nos quejamos, mis hermanos. Pero sí, es que si tú cambiaras, es que si tus hijos, es que si mis hijos. Pero no dices tú, Señor, levántame. Levántame para poder yo ser el ejemplo de los demás. Es ser el ejemplo, mi hermano. Y es difícil, mis hermanos. Yo estoy en esa lucha diaria. Yo diario miro y diario le digo al Señor estas palabras. Te voy a compartir. Le digo, Señor, dame la fuerza y la sabiduría de no dar malos ejemplos. Porque muchas veces, mis hermanos, mis malos ejemplos los puede seguir mis hijos o alguien más, mis hermanos. Porque muchas veces nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, no va con nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Estamos viviendo una vida muy difícil personalmente, mi hermano, porque tu corazón siente algo, tu mente dice algo y actuamos diferente, mis hermanos. Y tenemos que comenzar, mis hermanos, a tratar de dar un mejor testimonio como hijos de Dios, a dar un mejor testimonio como hermanos en las comunidades, en nuestras casas. Mira que Dios no se equivoca en lo que hizo, y Él dijo, si tú y yo tuviéramos un granito de mostaza de fe, no es nada, mi hermano, lo que el Señor nos pide. Pero esa semillita, mi hermano, si tuviéramos esa semillita de fe y esa semillita creciera en nuestro corazón, el día de mañana vamos a poder, por medio de la fe, y vivir como buenos cristianos, mis hermanos. Yo te invito, yo te exhorto a que hagas un resumen de tu vida, que seas honesto contigo mismo, que seas honesto con el Señor. Y así como el día termina y la noche termina y en cada mañana nos levantamos, mis hermanos, a comenzar un nuevo día, hoy puede ser el comienzo de un nuevo día para ti, para mí. Hoy puede ser el nuevo comienzo donde nosotros podamos decirle al Señor, levántame, Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, hay que ser honestos con nosotros mismos. Hay que ser honestos con el Señor y decir al Señor cómo estamos, cómo nos sintemos. Muchas veces tenemos miedo de decirle al Señor que ya estamos cansados. Muchas veces tenemos miedo de decirle al Señor que no quieres la vida que estás viviendo. Nos da miedo decirle al Señor, Señor, esta vida yo no la quiero. Y yo te hago la pregunta que tal vez no te quieres hacer. Tal vez tampoco al Señor le agrada la vida que estamos viviendo, mis hermanos. ¿Te has puesto a pensar que si realmente la vida que estamos viviendo es la vida que le está agradando a Dios? ¿Me estoy esforzando por agradar a Dios? Yo te invito, mi hermano, que cierres tus ojos, que te pongas cómodo en el lugar que estás, en el lugar que estés, ponte cómodo. Y vamos a tratar de tener personalmente un momento de intimidad con el Señor. Y vamos a decirle al Señor con esa sinceridad. Vamos a pedirle perdón, que nos perdone por cuántas veces hemos actuado mal en contra del Señor. Vamos a decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por las veces que te he ignorado, Señor. Perdóname por las veces que te he ignorado, que no te he sentido. Perdóname, Señor, porque yo te abandoné. En el momento que yo sentí que ya no necesitaba de ti, Señor, yo me fui y seguí con mi vida. Pero aquí estoy nuevamente, Señor. Y tú sabes cómo estoy, Señor. En este momento, Señor, yo me inclino a tus pies y yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque como te dijo Pablo, dejo de hacer las cosas que quiero y hago lo que no quiero. Muchas veces, mi Señor, hago cosas que no quiero hacer, cosas que sé que yo lastimo a mi familia, que yo lastimo a mi prójimo. Muchas veces, mi Señor, yo participo en chismes, participo en destruir la reputación de un ser humano, de un hermano mío, de un hijo tuyo, Señor. Cuando a mí no me consta, pero simplemente yo sigo lo que está girando, tal vez muchas veces por no quedarme callado, por tener miedo que me digan que soy diferente a los demás, Señor.
Yo te pido perdón, Señor, por si alguna vez por mi lengua, por mi boca, he destruido la vida de un hijo tuyo, de un hermano mío. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces he dejado de hacer cosas que te agradan a ti, pero me falta valor, Señor, me falta esfuerzo, me falta más amor para poder entregarme más a ti, confiar más en tu palabra, Señor. Yo te pido perdón y yo te pido que me levantes, que tengas piedad y misericordia. Y con esas palabras que te dijo aquel ciego de Jericó, cuando sabía que tú ibas pasando por ahí y él comenzó a gritarte: Jesús, 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 Hijo de David, ten piedad de mí. Hoy yo te digo, Señor, que tengas piedad de mí, que tengas piedad de mi familia, Señor, que perdones mis faltas, mi Señor, que perdones mis pecados. Dice el Salmo 51, que si tú me lavas quedaré blanco como la nieve, y que no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. A ti no te puedo mentir, Señor. Tú sabes mis limitaciones, tú sabes que soy limitado, Señor. Tú sabes que como carnal que soy, muchas veces caigo, resbalo. Pero yo estoy aquí pidiéndote, suplicándote, que tengas piedad, que tengas compasión, que me levantes, mi Señor, que pases tu mano por esta enfermedad, por estas dolencias, por estos corazones, Señor. Pon tu mano en cada uno de esos corazones lastimados, mi Señor. Aumentanos la fe, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo. ¿A quién hemos de acudir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solamente en ti encontramos el consuelo, Señor. Solamente en ti encontramos ese descanso, Señor. Danos esa paz, mi Señor, esa paz que tú les decías a tus apóstoles: reciban la paz. Esa paz, Señor, que nos llene de tranquilidad, de gozo, de alegría, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, 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 Señor. Yo te alabo, yo te glorifico, yo te bendigo, mi Señor. Te digo gracias. Y no me despido de ti, sino te digo hasta luego a través de esta oración que tú le enseñaste a tus apóstoles, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, que estás aquí acompañándonos, intercediendo por cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesús, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre preciosa del Señor. Buenas tardes, mis hermanos, buenas noches, bendiciones. Hasta la próxima.